el tema educativo que se vive aquí en Oaxaca es algo que nos preocupa. Nosotros como legisladores y de alguna otra forma, tal como ustedes lo presentan aquí ahorita en el momento del desarrollo del tema, sí es preocupante. Las diferentes regiones en donde se viven, o los padres de familia, los alumnos, las escuelas, son diferentes. Cada región es diferente y de alguna otra forma las problemáticas que se plantean son diferentes. Y nosotros aquí en el Congreso, también de alguna otra forma las escuelas, los padres de familia vienen a hacer sus planteamientos, las necesidades, las problemáticas que se viven, y sí es preocupante porque con el tema educativo aquí en Oaxaca, la situación, lo que se dice, lo que se ve y lo que se acciona son diferentes, con sentido de la palabra de ir construyendo. Nosotros como legisladores es ir promoviendo, es ver, nosotros no ser un obstáculo para poder coartar esto que el gobierno de alguna otra forma ya lo ha estado mencionando, de ayudar a construir para que le vaya bien a Oaxaca. Pero para eso ya adentramos un poquito en el tema educativo, sobre todo el sistema de educación básica, y hace rato ahorita que está el de medio superior, el director del medio superior, tiene graves problemas estructurales de educación básica. Hacerlo de esta forma, ¿por qué? Porque ya se lo mencionó y no están planteados con la profundidad. Y pongo un ejemplo claro, mencionaban que las tasas de reprobación y deserción escolar se han manifestado aquí en el estado de Oaxaca, pero los indicadores, bueno, se habla sobre el éxito, ¿no? Pero el diseño de las políticas públicas sobre educación que presenta la administración se han visto deficientes. Uno de los ejemplos claros es la economía de algunas comunidades y poblaciones de Oaxaca es muy baja, por lo que tenemos niños con dificultades alimentarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que quisiéramos que el niño o el pequeño rindiera bajo un modelo educativo, pero sí yo pediría en ese tema que muchas veces lo que se pretende el modelo educativo a nivel nacional y queremos que esto aterrice en Oaxaca, una de las dificultades que podríamos hablar, lo ejemplificamos, es la deserción escolar. Muchas veces decimos, bueno, es que probablemente sea implementar un programa, pero ¿qué programa podría ser algo emergente? Porque lo que pensamos nosotros, o lo que pudiéramos ver por ellos, porque tal pareciera que lo podemos ver de manera como la paternalidad, pensando por ellos, sin embargo ellos tienen su propia forma de vida, su propia forma de cultura, los pequeñitos, y muchas veces queremos, uno de los ejemplos claros es la alimentación. A veces tal vez por la alimentación el alumno no puede rendir. Bueno, ¿qué hace falta ahí? Decimos que escuelas de tiempo completo la puede ayudar, sí es cierto, les va a ayudar, pero veríamos qué tipo de alimentación también, porque la escuela de tiempo completo contempla la alimentación efectivamente, pero en los últimos años que se ha venido dando y con lo que plantean las comunidades, la alimentación que se da muchas veces deshidratada, no retoma el contexto. Entonces esa es la situación que retoman los padres de familia, ¿sí? Porque sí le entregamos, les dotamos de alimentación, pero ¿qué tipo de alimentación? Entonces habríamos que ver, hacer el cambio, que efectivamente sí va a eso, que escuela de tiempo completo sí les ayudaría a los niños, les va a ayudar, y yo estoy convencido que eso, los conocimientos que los niños llevarían o la finalidad con esto sí se darán, pero hagámoslo en cambio. La alimentación, ¿cómo le haríamos? Porque si nosotros se los dotamos y efectivamente viene una proveedora y les va a entregar la alimentación, pues generalmente no es la misma alimentación que recibía o lo que reciben en las diferentes regiones. Entonces yo con esa situación yo sí le estaría planteando, si hablamos con un programa de escuela de tiempo completo, hablar sobre la alimentación, hablar sobre la deserción. Otra de las situaciones que se plantea en el PET, observamos que una línea de acción es consolidar la formación de capacidades fundamentales de habilidad lectora, de comunicación y matemáticas, y prosigue con palabras como reforzar, implementar, diseñar y aplicar. Sin embargo, de nuestra perspectiva, se ha estado observando, inclusive en un momento dado a la Comisión de Presupuesto y Programación le enviamos más o menos algunos elementos que pudieran hacer las consideraciones respecto a eso. Hace rato hablamos sobre la mala alimentación, que de alguna otra forma lo simplificamos.
pero también el acceso a los libros y materiales pedagógicos. Generalmente en las comunidades o los directores de las escuelas o el padre de familia se aqueja. ¿Por qué? Porque algunos tienen que obtener materiales con un costo elevado y que los tienen que solventar ellos, y de alguna otra forma lo han hecho. Pero nosotros, ¿cómo se lo hacemos llegar? Si dentro del plan está planteado de dotar, pero bajo un mecanismo, bajo un programa. Pero generalmente la deserción escolar, que es un ejemplo claro, decimos que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué los niños no van a la escuela? Pero también nuestra área demográfica aquí en Oaxaca es diferente, la distancia. Un ejemplo claro, en la región del Istmo pudiéramos plantear una comunidad que por ahí es la comunidad del municipio de San Juan Michicobi, Vista Hermosa. Por la falta de niños, en la comunidad son 9 niños. La próxima escuela que está cercana a esa comunidad es la comunidad de Piedra Blanca. Esa distancia, pues son 9 niños probables que quedaron allá. Los que pudieran tener la posibilidad, al menos serían 5, pero de esos 5, la distancia no hay transporte porque los divide un río. Entonces, ¿cómo hacemos que este niño llegue? Si pudiéramos implementar el transporte dentro de lo que se pretende, ¿cómo le haríamos? 4 podrían tener la posibilidad, 5 no. Entonces los niños no llegarían y no tendrían su educación básica. Estamos hablando de primaria. Mucho menos los pequeñitos, son como 4 niños en etapa de educación preescolar, no lo recibiría ya. Entonces es algo preocupante que se retoma, estamos hablando en el contexto demográfico del pequeñito. Entonces son situaciones que se ven, que adolece más que nada a las comunidades. En las líneas de acción, las metas y prioridades regionales, pero los responsables, no se retoma aquí quiénes son los responsables, nada más se mencionan las líneas de acción, mencionan las metas, pero sí se ve o se refleja la ausencia de responsables dentro de ello. ¿Quiénes serían? ¿Cómo lo haríamos? ¿O cómo nos enteraríamos? Y cómo ya en las regiones los padres de familia o los maestros que de alguna otra forma siguen una estructura, sobre todo si vemos en el tema educativo. Entonces aquí lo que tendríamos que ver para que esto funcione y que sí nos ayude, debe ser transversal. Escuchar a los demás, escuchar a los padres de familia, escuchar a los maestros, que sean parte de esta construcción, parte de ello, porque efectivamente sí decimos que se retoman, pero nada más se retoman probablemente unos cuantos, tal vez los que viven aquí en la redonda, y si hablamos aquí en la ciudad que tiene que ver con la región de Valles Centrales, habríamos que ver allá también. Entonces yo sí en las escuelas de tiempo completo, que de alguna otra forma lo retomo y lo vuelvo a mencionar, prioritariamente tienen que ver en las zonas de más alta marginación rural y urbana del estado, porque en el estado, como señala el tema, aquí existe el transporte, pero allá tendríamos que ver de qué forma. También se habla sobre las escuelas que ya han estado con las escuelas de tiempo completo, hablan de 876 escuelas o más, creo que aquí mencionaban 900 ya. Nos expusiera, o ya como preguntas, que nos expongan cuáles son esas escuelas, al menos el registro de esas escuelas en el que están, o esas escuelas que ya están dentro de ese programa. El tema de infraestructura en todas las escuelas son deficientes. ¿Por qué? Se nos preguntaríamos la cuestión de infraestructura. Una escuelita que vemos por allá a veces le hace falta el impermeabilizante, otro las ventanas, otros ahorita por la inclemencia del tiempo que se vino el agua, las lluvias. Unas escuelas pues definitivamente algunos se les fue el techo por el viento, por el aire. Otras donde definitivamente pues arrasó el lodo, la tierra, todo lo que pudo haber arrastrado. ¿De qué forma poder generarla? Pero si las queremos generar directamente, o sea, son temas que no se pudieran ver directamente con las escuelas, que podríamos hablar de escuelas al 100, que de alguna otra forma es dotarle de infraestructura, dotarle de presupuesto para poder generarlo. Pero también vemos
el 10%, ahora podría decir que son beneficiadas, el 10% de lo que se tiene son beneficiadas de escuelas de programas al 100. Entonces, el resto, ¿por qué vemos que no se integra? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, tendríamos que ver que tendría que generarse una política diferente para poder generarla, sin condicionarlas, porque eso es lo que de alguna otra forma los maestros, los padres de familia se han acercado y dicen, no, es que muchas veces vienen condicionadas. Si le vamos a traer un programa es porque vienen condicionadas, otro que ahorita si una escuela no cuenta con un documento que se le llama se me va el nombre ahorita, hay un documento en el cual se requiere dentro de ese programa bueno, ahorita lo estaré mencionando. Entonces, bajo ese esquema, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, las preguntas que también haríamos dentro de ello, o las problemáticas, no vemos diferenciación en el tratamiento regional de los problemas educativos. Es que aquí lo redondeamos, decimos de manera general, pero las diferentes problemáticas que se ven en las diferentes regiones debe haber diferencia, hay diferencia, son diferentes. Del otro se menciona, hablan sobre el presupuesto que se va destinado al servicio del personal y sobre todo el tema decían para los gastos operativos. Sí se habla, se menciona, pero ¿quiénes son? ¿Cómo están? O sea, más o menos ir viendo, efectivamente se destina a su objetivo. Entonces por ahí está el tema. Y lo otro, el alcance de ese recurso, si son federales, son estatales. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma se genera esa incertidumbre. La tercera pregunta para esto, una coordinación de política transversal que tiene que ver, efectivamente, el gobierno lo ha planteado, la parte ejecutiva, legislativo, nosotros, de buena manera, créanos que es ayudar a construir, ayudemos, pero también que se vea la transparencia en el cual cómo se va destinando, cómo se va generando. Y porque muchas veces yo pudiera decir, no sabe qué, pues es que el gremio o el maestro es el que no le quiere echar ganas, o los alumnos no quieren la escuela. No, habríamos que ver el por qué. Eso sería la situación con respecto a educación básica. Afortunadamente está aquí el director de educación media superior. Bueno, aquí nada más haríamos dos preguntas respecto a ¿qué acciones tienen planteadas para abatir el abandono escolar en el medio superior? Y lo otro, vemos que los jóvenes, se habla mucho de que los jóvenes caen al vicio, que los jóvenes no tienen fuentes de empleo, son varias temáticas que se viven ahí. Ahí dentro del nivel medio superior, ¿qué acciones coordinadas con dependencias gubernamentales fomentan en el deporte de este nivel? El deporte, ¿qué acciones están implementando para fomentar lo que es el deporte? Serían las dos preguntas concretas y pues agradecer aquí al diputado Toribio.